Hola maestra, espero que estén muy bien. Hoy les voy a hablar sobre el uso de las guías de la metodología de Singapur para la enseñanza de las matemáticas. Es importante decirles que las guías de Singapur vienen desde preescolar hasta sexto grado, sin embargo acá les voy a hablar de las que se usan en primaria. En cada uno de los grados, desde primero hasta sexto grado, tienen las guías parte A y parte B. ¿Ok? Y, y también trabajan con cuadernos de trabajo. De primero a tercer grado van a tener cuaderno de trabajo A, parte 1 y parte 2, y cuaderno de trabajo B, parte 1 y parte 2. Sin embargo, a partir de cuarto a sexto van a tener solamente dos cuadernos de trabajo. ¿Okay? Van a tener el libro del alumno A y B y cuaderno de trabajo A y B. ¿Okay? Porque entonces ya las prácticas son un poco más complejas, entonces ellas vienen ya condensadas y no separaditas en más cantidad de unidades. En la guía docente está por cada uno de los capítulos, se estructura entonces cómo se va a desarrollar la temática. Entonces se desglosa las horas que se tienen contempladas para trabajar cada uno de los temas y se identifican entonces las lecciones que van dentro de cada capítulo. Y dentro de esas lecciones se indican cuáles son los objetivos que se proponen para que se puedan lograr. Asimismo, entonces se indica cuáles son los recursos a utilizar. Y en estos recursos a utilizar eh, se indican, por ejemplo, el libro del alumno, cuáles son las páginas del libro del alumno que se van a utilizar, cuáles son las páginas del cuaderno de trabajo del estudiante que se va a utilizar y cuáles son las páginas de las guías del docente que van a hacer referencia a esa temática. ¿Okay? O sea que ustedes no van a tener necesidad de hojear todo el libro para saber cuáles son las páginas que pertenecen a esas lecciones, sino que automáticamente en este cuadro se les muestra toda la información. Y finalmente se les indica cuáles son las actividades que se espera que se potencien en los estudiantes al desarrollar esa lección en particular. Y de igual manera lo hace con cada capítulo y cada lección que esté dentro de ese capítulo. También cuando ya, por ejemplo, vemos que ya entramos de lleno a lo que es el capítulo y las lecciones, vemos cómo se indica el nombre del capítulo, el número del capítulo y la lección que corresponde a ese capítulo en particular. Se vuelve a retomar cuáles son los objetivos, se indica cuáles son los conceptos claves que hay que verbalizar a lo largo de la lección para que el estudiante logre comprender a qué se hace referencia cuando se verbaliza esa expresión. Vuelven a retomarse las habilidades y vemos que hay una parte en donde se muestra la foto del libro del estudiante, que es lo que a la final mi estudiante va a ver. ¿Okay? Esto que está acá en rosado solamente está en la guía docente. ¿Okay? Y esta página en blanco es lo que mi estudiante va a ver tanto en su libro como en el cuaderno de trabajo. Ya les muestro cómo se va a ver más o menos el cuaderno de trabajo. En el costado se indica cuáles son los detalles de la gestión de la clase. Es decir, allí se indica cómo se debe abordar cada uno de los apartados del tema que se detalla dentro del libro del estudiante, de tal manera que se puedan entonces cumplir los objetivos y se puedan potenciar las habilidades que ya se han señalado anteriormente. De igual manera, explica cuáles son las estrategias que se van a utilizar para fomentar entonces esa habilidad. ¿Okay? También es importante señalarles cómo se ve la lección completa de ese capítulo. ¿Okay? Ven cómo la secuencia es la misma durante todas las lecciones y durante todos los capítulos. Vuelvo a insistir, esto blanco que ustedes ven acá es el libro del estudiante. La diferencia entre, otra de las diferencias entre el libro del estudiante y la guía docente es que la guía docente trae las respuestas de las prácticas que se muestran en el libro del alumno. ¿Ok? Eh, es importante comentarles que cada lección se debe trabajar conjuntamente con el estudiante, no es algo que se asigne. Esto es con la finalidad de que se puedan discutir y aclarar todas las dudas a medida que vayan emergiendo. Es preciso también
indicarles que cuando ustedes vean este lapicito que está acá, lo agrandé para que pudieran observar mejor, usted va desarrollando la temática tal cual como se lo indica la guía. Cuando usted llegue a una página y usted vea este lapicito, quiere decir que en ese momento usted tiene que incorporar la práctica del cuaderno de trabajo que se indica acá. ¿Okay? Por ejemplo, acá dice cuaderno de trabajo 3B, parte 2, la página y la práctica que corresponde a esa lección. ¿Okay? Entonces, en ese momento, usted le dice al estudiante, la indicación al estudiante que busque su cuaderno de trabajo y que se ubique en la página y en la práctica para que usted pueda enlazar toda la explicación que dio previamente y entonces ellos puedan aplicar en su cuaderno de trabajo lo que ellos ya han venido trabajando. ¿Okay? Esa incorporación del cuaderno de trabajo en ese instante también hay que respetarlo porque la guía estructura cómo enlazar todo ese trabajo que hemos venido viendo en clase con las prácticas del cuaderno de trabajo. Vemos cómo esto es lo que mi estudiante va a ver en el cuaderno de trabajo. Esta corresponde a la misma lección a la que estábamos haciendo referencia y vemos cómo hay unas letricas color rosa en los espacios en blanco. Mi estudiante solamente va a ver el espacio en blanco, pero yo en mi libro del docente voy a ver entonces las respuestas de cada una de ellas. En cada lección se van a proponer actividades que van de lo sencillo a lo complejo cuando hablamos del nivel de dificultad. Las primeras prácticas sencillas ayudan a comprender el concepto y luego las más difíciles ayudan entonces a aplicar este concepto que ya se aprendió. Es importante presentar diferentes situaciones con la representación pictórica y abstracta para entonces consolidar el conocimiento que van a tener mis estudiantes. Y bueno, estas prácticas yo las puedo utilizar tanto para hacer mis evaluaciones formativas como sumativas. Yo puedo seleccionar de estas prácticas cuáles van a ser para la ejercitación diaria y no tengo entonces que yo idear o formular preguntas o actividades prácticas, sino que yo lo que hago es que dosifico de mi cuaderno de trabajo cuáles son las que yo voy a utilizar para mi evaluación sumativa. Así que no tienen necesidad de estar creando actividades extras, sino que automáticamente también pueden aprovechar toda esa variedad de diferentes prácticas para entonces poder coordinar mis evaluaciones sumativas. En el cuaderno de trabajo se establecen diferentes secciones y se pueden trabajar cada una de ellas para darle sentido a lo que es la práctica. Por ejemplo, lo ideal es resolver todo lo propuesto en el cuaderno de trabajo, pero siempre dosificando en función de poder solventar las actividades, los días de actividades extracurriculares donde no tienen clase, para que entonces se puedan cubrir la mayor cantidad de lecciones posibles. Se puede, por ejemplo, explicar una práctica fácil, una difícil, y entonces se pueden asignar como tareas estas prácticas que son intermedias eh, o uno difícil parecido al que ya yo he explicado para entonces no asignar prácticas que el estudiante no pueda comprender y en donde éste se pueda frustrar. Los desafíos eh, se asignan como actividades prácticas, pero no como evaluación y tampoco se califican. Eh, y bueno, la idea es que se pueda discutir estos desafíos en clase porque son como un problema con un poquito de dificultad, pero la idea es que el estudiante vaya un poquito más allá de lo que usualmente está acostumbrado a hacer. Vemos también cómo en el libro del estudiante hay diferentes secciones. En la sección de aprendamos se introduce el concepto que se quiere trabajar. Es importante indicarles que cada vez que se inicie con un tema, es preciso incorporar la parte concreta, ¿ok? Porque acuérdense que se debe respetar el ciclo de concreto, pictórico y abstracto. Entonces, cada vez que nosotros introduzcamos un tema, tenemos que trabajar automáticamente con el concreto que corresponde a la manipulación de ese concepto que vamos a trabajar. En la fase de exploremos, entonces se realizan actividades investigativas que van a ayudar a los estudiantes a aplicar los conocimientos que están aprendiendo.
en la sección de realiza esta actividad, se propone actividades y juegos que involucran el uso de las matemáticas. En la sección de matemática en casa, donde se incorpora el papel de los padres y los guía, les da orientaciones para que guíen a sus niños en la aplicación de conceptos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana. En la sección de diario matemático, se comparte lo que el estudiante ha aprendido y él puede crear entonces sus propias preguntas y ser un poco más consciente de su propio pensamiento matemático. Cuando hablamos, también pueden escribir en su cuaderno o pueden calificar, se puede calificar al final del semestre, del trimestre, perdón, y se pueden arrancar estas páginas del libro y pegarlas en el cuaderno. Y cuando habla de activa tu mente, entonces se proponen problemas que de repente no son tan rutinarios y que permiten entonces aplicar todos esos procedimientos y herramientas que se les han ido dando para que él desarrolle las habilidades del pensamiento. Y bueno, finalmente vemos que definitivamente la enseñanza es un proceso gradual, porque como vemos en la imagen, una persona va creciendo de forma progresiva y siempre se respeta el tiempo de desarrollo de esta persona. Asimismo, es el proceso de aprendizaje. Cada niño se debe respetar la evolución que él tiene de forma cognitiva y entonces se van incorporando de forma paulatina los temas para garantizar que el aprendizaje en efecto sea significativo. Es importante destacar que en cada capítulo las lecciones se van abordando en varios días, precisamente para poder garantizar que se consoliden los conceptos que queremos en nuestros estudiantes y que ellos lo internalicen para que luego lo puedan trabajar. En este tiempo, nuestros estudiantes aprenden cada uno a su ritmo. Entonces, al final se enlazan todas las lecciones propuestas en cada capítulo para que puedan aplicar los conocimientos en problemas propuestos dentro del cuaderno de trabajo. Eso es todo por ahora. Espero haber sido lo suficientemente clara y bueno, estamos entonces en contacto para solventar las dudas.